¿Qué tal amigos y familia y público en general que me están mirando? Dios te bendiga en este nuevo día. Estamos a viernes 20 de septiembre del 2024, continuando con la serie de mensajes. Hoy te quiero hablar sobre un tema muy importante que es el poder de la resurrección de Cristo. Y así como contexto sabemos que Jesucristo era ese Mesías que había de venir, que ese Mesías que tanto se predicó en la Biblia. De hecho, todas las escrituras, si tú pones atención y lees cada pasaje, cada capítulo de la Biblia, apuntan a un Mesías que había de venir, a un Cristo que iba a entregar su vida por nosotros en la cruz. Y anteriormente yo te había hablado sobre el propósito de la cruz, el poder de la cruz, que ese fue el pago por nuestros pecados, morir en la cruz del Calvario. Y Jesucristo, como bien te lo decía, es ese Mesías que tanto tiempo fue predicado, que tanto fue de alguna forma ministrado por los profetas, y tanto se le decía al pueblo judío que iba a venir, que cuando vino Jesucristo hace más de 2000 años, el mismo pueblo de Israel dudó de si él era o no el Mesías. Y Jesucristo manifestó el poder del Padre, porque él se hacía igual al Padre. Él decía, no era el Padre, sino era el Hijo, pero él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y yo hago las obras de mi Padre. Entonces vemos que Jesús manifestó el amor de Dios incondicional, manifestó de alguna forma el poder sobrenatural de Dios con sus milagros, con, con, con sus prodigios, con sus señales. Y vemos que en Jesús se cumplió toda la ley. En Jesús de alguna forma se profetizó que Él iba a entregar su vida por la humanidad como un cordero sin mancha, y ya no iba a haber más sacrificio en la tierra, ya no iba a ofrecer más un sumo sacerdote como anteriormente lo hacía una vez al año para expiar los pecados, para expiar o redimir los pecados de la humanidad, del pueblo de Israel. Dice la palabra que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibió le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si tú de alguna forma le recibes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y Él entra a tu vida y le pides perdón a Dios por tus pecados, Él, Él te hace ser hijo de Él y te pone una ciudadanía en los cielos y te da vida eterna. Pero tienes que confesarlo con tus labios, creerlo en tu corazón y ponerte en las manos de Dios, entregarle tu vida completamente a Dios. Entonces te hablaba yo sobre el contexto general, sobre las profetías muy generales que apuntan a nuestro Señor Jesucristo, como las profecías de Isaías. Entonces nos damos de Daniel y muchas otras profecías que vemos en toda la Biblia que apuntan a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él ya vino. Lo importante es que Él ya vino, ya se presentó a la humanidad, ya hay evidencia científica, arqueológica, y hay de alguna forma evidencia de que Él estuvo en esta tierra, de que Él manifestó el amor de Dios, de que Él manifestó el poder de Dios en esta tierra, y no hay forma de cómo negarlo. Por más que tú quieras negar la existencia de Jesucristo, no se puede, porque hay muchas evidencias de que Él existió, de que Él ya vino. Y ahora nos corresponde a nosotros investigar todas esas evidencias, nos corresponde a nosotros creer en Dios, en su palabra, y dejarnos guiar por su Espíritu Santo, porque Él dijo, no los dejaré huérfanos, iré con mi Padre y estaré a la diestra de Él, sentado, mediando por ustedes, y no los dejaré huérfanos, enviaré a mi Espíritu Santo, al Consolador de este mundo. Y vemos que ese Consolador es el Espíritu Santo, el cual actúa en los hijos de Dios, el cual opera y representa a Dios en esta tierra. Porque Dios, recordemos que dentro de sus virtudes, Él es omnisciente, es omnipotente, omnipresente, y está en todos lados y es eterno. Dios, vemos que todo lo sabe, todo lo puede, está en todos lados y es eterno. Y vemos el poder de la resurrección de Jesús en la cruz. Sin salirnos del contexto, vemos que no solamente Jesús murió por nosotros, no solamente Jesús nos justificó con el Padre. Ese es regresando a la enseñanza anterior del poder de la cruz.
El poder de la cruz significa redención, significa gracia, amor incondicional. El poder de la cruz es que Él nos redimió de todo pecado, nos justificó con el Padre, nos amó tanto, nos dio vida eterna. Vemos la gracia de Dios sobrenatural, vemos su misericordia. Son estas características que nosotros vemos en la cruz, que de alguna forma, sin nosotros merecerlo, porque el pago de nuestros pecados era la muerte, y es la muerte. El pago del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, porque la paga del pecado es muerte, dice su palabra. Entonces, nosotros vemos que somos justificados con Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y somos redimidos, y todo pecado que había que nos separaba del Padre es quitado. Y toda acta de decretos que había en contra tuya por tus pecados, por tu maldad, es quitada del medio y es clavada en la cruz. Y ese es el mensaje, un mensaje cristocéntrico, un mensaje que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que sea salvo por Él. Y esta es la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, que Dios el Padre le resucitó de entre los muertos. Y de eso te quiero hablar hoy, del poder de la resurrección de Cristo. Nosotros también resucitaremos juntamente con Él, porque es una promesa que Dios nos dio. Y vemos que el poder de la resurrección de Jesucristo fue otorgada por el Padre, porque el Padre le resucitó. Y vamos a ir a los pasajes del libro de Lucas, donde Jesucristo estaba por entregar su cuerpo. Jesucristo de alguna forma ya había sido crucificado, y las mujeres, en ese entonces María, habían ido a ungir el cuerpo. Pensaban que Él todavía estaba en la tumba, y se dieron sorpresa, y dos ángeles les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y así estamos nosotros en el mundo, buscando cosas muertas, inanimadas, que no te pueden otorgar la vida eterna. ¿Por qué buscas entre los muertos si ya sabes quién resucitó, si ya sabes quién te da la vida eterna? Busca del Creador, busca de su Hijo Jesucristo, y aliméntate de la palabra. Vamos a ir a ese pasaje y vamos a conocer el poder de la resurrección de Cristo. Dice Lucas 24 del 1 al 5. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, o sea, las mujeres, María y otras mujeres. El primer día dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Recordemos que José de Arimatea había pedido el cuerpo a Pilato para poder ser enterrado, y habían puesto una piedra en el sepulcro. Cuando desatan a Jesús de la cruz, ya que había muerto, quedó su cuerpo pues colgando con los clavos y las ataduras. Desciende el cuerpo de Jesús, es puesto en un sudario, y lo llevan a la tumba, pero no lo habían de alguna forma, no lo habían embalsado, no le habían puesto ninguna especie aromática. Entonces el cuerpo estaba nada más envuelto en un sudario, estaba envuelto en una túnica, de alguna forma se podría decir un tipo como cobija, pero era un sudario, y fue llevado a esa tumba que José de Arimatea en ese momento había dispuesto. Y en esa tumba, en ese sepulcro de piedra, de una construcción sólida, rígida, había sido puesta una gran piedra circular, y con ella había sido asegurada y se había puesto el sello del gobernador en ese entonces, de Pilato. ¿Para qué? Para que nadie extrajera el cuerpo, para que no fuera robado, para que no fuera dañado el cuerpo, o para que no de alguna forma dijeran: alguien se lo llevó
y van a decir que resucitó. No, fue de alguna forma asegurado, no solamente por cadenas, por esa piedra grande que había estado en el sepulcro, sino también por una guardia presencial. Había guardias, estaba siendo custodiada por la misma guardia de Pilato. Entonces el sepulcro estaba bien seguro, no había forma de que fuera abierto o manipulado por otra persona. De igual forma había sido puesto el sello de Pilato, el sello del gobernador de ese entonces, y no había forma de que fuera robado el cuerpo o que fuera de alguna forma ultrajado o eh, destruido o le dañaran el cuerpo a Jesús. Estaba totalmente seguro en esa tumba. Y dice, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y a algunas otras mujeres, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Ahora, ponte tú a pensar, ¿cómo pueden mover una piedra tan ciertas toneladas? No sé cuántas toneladas de peso sean, pero y quitado los seguros, los sellos que estaban puestos, alguien podría pensarse en su humanidad, pues lo hicieron entre muchos hombres. Entonces, y no, o sea que el mismo ángel de Dios había removido la piedra. Ahorita lo vamos a ver en los otros pasajes. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Imagínate tú entrar a la tumba, verla removida la piedra, roto los sellos, las cadenas que estaban alrededor de la piedra, y te pones a pensar, pues ¿quién lo hizo? Fueron muchos hombres para poder hacer tal magnitud, y tal vez pudieron haber usado caballos o algún instrumento de fuerza para poder mover esa piedra. Y todavía al entrar no encuentras el cuerpo de Jesús. Entonces piensas que alguien se lo robó. Y vamos a seguir leyendo. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones, o sea, dos ángeles, dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ellas de seguro en su humanidad pensaban que alguien había robado el cuerpo, que habían secuestrado el cuerpo. Pero Jesús muchas veces les dijo que iba a morir y al tercer día su Padre le iba a resucitar. Y esa es la convicción, esa es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, cuando uno cree las promesas de Dios sin todavía verlas. Y cuando las ves y ves las cosas sobrenaturales, te sorprenden. Y se te vienen tal vez muchos pensamientos a tu mente de bien o de mal, pero tienes que discernir todo lo que venga a tu vida. Y estas mujeres también habían escuchado el mensaje de Jesús, que al tercer día iba a resucitar. Y ellas no se podían explicar el evento sobrenatural que había pasado en ese momento, al morir Cristo en la cruz, al derramar la última gota de su sangre para perdonar tus pecados, y bajar a las profundidades de los abismos y predicarles a los espíritus encarcelados, y exhibir públicamente a todo principado y toda potestad de las tinieblas, triunfando sobre Satanás, arrebatando las llaves del Hades y de la muerte. Cuando Él desciende a esas profundidades del abismo, venció a las tinieblas, venció al infierno, venció a la muerte, venció al Hades, venció a Satanás. Y los días de Satanás están contados en esta tierra. Esos 3 días fueron cruciales y fueron tan importantes en la humanidad y en el reino de Dios. 3 días le tomó a nuestro Dios, el Padre, junto con su Hijo Jesucristo, reconciliar todas las cosas, vencer a las tinieblas, arrebatar las llaves y subir a la diestra de Dios el Padre y entregarle todo, para que tú y yo
tengamos vida eterna, para que no sigamos rechazando ese amor incondicional que todo lo puede, que todo lo sufre, que es evidente en Cristo Jesús, que Él entregó su vida por ti en la cruz. No te resistas más, es un poder sobrenatural, no vas a poder esconderte, no vas a poder ir a ningún lado, porque la cruz te va a perseguir, la sangre de Cristo te va a limpiar de todo pecado. ¿Cómo vas a poder ser justificado delante del Padre después de que mueras? Te vas a presentar ante Dios y vas a decir, es que nadie me dijo. Hoy a través de este mensaje, déjame decirte que Cristo te ama tanto. Dios el Padre te ama tanto que lo demostró en su Hijo Jesucristo. Y el amor de Jesucristo es incondicional. Y vemos que estas mujeres se sorprendieron porque el cuerpo de Cristo no estaba. Ellas iban a embalsamar el cuerpo, lo iban a perfumar. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, los dos hombres con vestiduras resplandecientes, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. A ellos también se les había transmitido el mensaje de resurrección, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Fíjate, dieron el mensaje a 11. Obviamente porque Judas Iscariote ya no estaba, ya no eran 12, eran 11. Judas Iscariote, recordemos que se había quitado la vida después de vender al maestro por unas 30 monedas de plata. No cambies tu salvación por algo material como lo hizo Judas. ¿Tu corazón está en las riquezas de este mundo? Entrégale tu vida a Dios en este momento. Eran 11 discípulos, eran 11 apóstoles que quedaban. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote había vendido al maestro y se había quitado la vida y ya no estaba. Él era el hijo de perdición. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellas les parecía locura las palabras de ellas mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. No creían los apóstoles. ¿Cómo que resucitó? No habían ellos todavía de alguna forma entendido tal magnitud del evento de resurrección. Y a veces estamos así y creemos que ¿cómo sucedió ese evento? Y la única forma de que suceda un evento así es de una forma sobrenatural, que rebasa el entendimiento, que explota mentes, que no te da a entender si no tienes un conocimiento de la palabra, y que solamente Dios da ese entendimiento de que el Padre resucitó al Hijo de entre los muertos. Porque era necesario vencer a las tinieblas. Era necesario quitar las llaves del Hades y de la muerte. Era necesario vencer a Satanás. En la cruz se venció a las tinieblas para siempre. Así que para un hijo de Dios ya no tiene potestad el enemigo, porque las llaves del reino se le fue dada a la iglesia. Y se le dijo a Pedro el apóstol y a los mismos discípulos que en su nombre haremos prodigios, señales, milagros.
Dice, y que los 11 no creían. Vemos en el versículo 11, dice, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Fue corriendo. Yo me imagino a Pedro porque Pedro era muy valiente. Recordemos que Pedro tenía un temperamento fuerte porque era el que había cortado la oreja de aquel centurión y Jesucristo le había sanado. En ese momento le sanó la oreja que le cortó Pedro. Y en eso me imagino yo que al escuchar a esas mujeres, Pedro dijo, pues tengo que ir a ver también la tumba. Se levantó y fue corriendo. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Fue Pedro a ver por sus propias sentidos, a observar el milagro sobrenatural de la resurrección de Cristo. Y se quedó perplejo, se quedó asombrado, se maravilló y se regresó a casa donde estaba. Y aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba asentada a estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. O sea, estaban hablando sobre el tema de Jesús y su resurrección. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Es decir, iban ellos 2 caminando y se les acerca una tercera persona, o sea Jesús, y ellos no habían podido identificarlo porque habían sido sus ojos cegados hasta ese momento. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociesen, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas? ¿Y por qué estáis tristes? Les dijo Jesús, ¿de qué están platicando? ¿Por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? O sea, ¿no sabes lo que está pasando en Jerusalén? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Le dieron un contexto de lo que estaba pasando en esa ciudad, que Jesús era un hombre bueno, que él era profeta y que como el pueblo le había entregado y le habían de alguna forma le habían sentenciado a muerte y le habían crucificado. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de esto. Dice, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ya era el tercer día de lo que había pasado. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes les dijeron que él vive. Y ellos estaban relatando lo que las mujeres les habían contado, que se les habían aparecido 2 hombres y que les habían dicho que por qué buscaban entre los muertos al que vive, si ya había resucitado. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras. Llegaron a la aldea a donde iban y él comenzó que iba más lejos. Ahí ya estamos viendo que Jesús ya había resucitado.
y ya andaba conviviendo con ellos. Ya había subido al Padre y ya andaba con ellos. Y aconteció que estando sentado, dice, mas ellos dice, llegando a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, le dijeron, quédate con nosotros, obligándole. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Cuando él parte el pan y lo bendijo y compartió la santa cena, sus ojos de todos les fueron abiertos y entendieron que el que estaba con ellos, todo ese momento que iban caminando y hasta ese momento conviviendo la Santa Cena, era Jesús. Y dice que en ese instante desapareció de ellos. Y ahí está otro milagro sobrenatural, que de alguna forma tú lo podrías llamar, se desmaterializó, se traspasó las paredes. Recordemos que Dios es espíritu. Y vemos ahí cómo se desaparece de ellos, y es otro milagro que vemos ahí. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y apareció a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, otra vez se les volvió a aparecer. Se desaparece y ahora que estaban todos reunidos, se les vuelve a aparecer. Y les dice, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que venía espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no la creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese toda la escritura de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciere y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad. Esa promesa era el Espíritu Santo. Pero vosotros quedaos en la ciudad hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y vemos ahí que Jesucristo se les aparece y les dice que se esperen en la ciudad hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo, porque Él iba a enviar el Consolador. Y vemos que Jesucristo testifica con las mismas escrituras que Él iba a resucitar. Y Él se les apareció, compartió la Santa Cena con ellos, y de alguna forma vemos que la resurrección, el único que ha resucitado, que es primicia de resurrección, es Jesucristo. Es el único que ha resucitado entre los muertos, es el único que ha hecho milagros sobrenaturales de Dios. Y ese poder de resurrección también lo tenemos los hijos de Dios.
Cuando nosotros somos bautizados, morimos a nuestra vana carnalidad, a nuestra vana naturaleza de humana. Cuando nosotros confesamos a nuestro Señor y Salvador como el centro de nuestra vida, cuando nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y somos bautizados, morimos a nuestro viejo hombre para poder ser resucitados a una nueva vida en Cristo Jesús. Eso significa el bautismo, morir a tu viejo hombre para resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Ahí vemos el poder de resurrección en el bautismo. Por eso es necesario que tú te bautices. No solamente con la confesión, sí, es para declarar que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, para obtener la vida eterna. Pero para poder morir a tu vieja carnalidad, a tu viejo hombre, tienes que bautizarte en aguas y ser bautizado en el Espíritu Santo. Y este es un tema muy importante, el poder de la resurrección, porque lo vemos en Jesucristo. Y vemos que de alguna forma nosotros somos renacidos para esa esperanza viva, y lo vamos a ver en Primera de Pedro del 1 al 3 al 9. Y vamos a ir cerrando el mensaje porque no hay tanto que hacerle al mensaje, porque el poder de la resurrección lo vemos a través del Padre y el Hijo, cómo el Padre le resucita para que tú y yo tengamos esa vida eterna. Y para que confiemos que Dios es todopoderoso. Dice Primera de Pedro del 1, del 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El Padre le resucita a Jesucristo y Él nos hace renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo. Ahí está el propósito, para una herencia incorruptible. Nosotros tenemos una herencia en los cielos, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Por eso dice la palabra que no hagas tesoros en la tierra, sino haz tesoros en los cielos, donde la polilla ni el hollín corrompen. Entonces te das cuenta que nuestro tesoro debe estar en los cielos, porque donde está tu tesoro está tu corazón. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaban en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hay muchas cosas por las que faltan que cumplirse, y vemos que Jesucristo fue predicado por muchas personas, por muchos profetas, y lo vemos en la palabra de Dios. Y es ese poder de resurrección de Cristo, que también fue una profecía, que el Padre le iba a resucitar. Dios es grande, Dios es poderoso, y Dios también te da de su vida eterna a través de su Hijo Jesucristo.
quiero decirte que hasta este momento, tú como hija de Dios, como hijo de Dios, yo sé que estás pasando un proceso, tal vez ya hayas recibido a Cristo como tu Salvador, tal vez ya te bautizaste y estás alejada de los caminos de Dios o alejado. Acércate de nuevo a Dios. No te olvides de tu primer amor. El propósito de este mensaje es que conozcas que hay un Dios eterno que te ama tanto, que lo demostró con su Hijo Jesucristo. Y la mayor evidencia del amor de Dios lo vemos en la cruz, cómo Él murió por tus pecados para justificarte, para redimirte, para de alguna forma darte vida eterna. Y el Padre le resucitó de entre los muertos y venció a las tinieblas, al Hades. Ese es el mensaje que tenemos que predicar de Dios. Un mensaje cristocéntrico de su Hijo que lo entregó todo por ti. Y que Él no lo envió para condenarte, sino para salvarte. Vuélvete a los brazos del Maestro, a los brazos de tu Padre eterno. Reconcíliate con Dios. Dios tiene un propósito para ti, como bien lo leíamos en Pedro. Tu fe va a ser probada como si fuera por fuego. Vamos a ser atribulados, perseguidos. El camino de Dios no son maravillas, no son un camino de rosas y flores. No, vamos a ser perseguidos, atribulados, vituperados. Pero más sin embargo tienes que perseverar con disciplina, con pasión, con poder, con amor y con dominio propio. Debemos de perseverar en la palabra para que los vientos de doctrina de este mundo no hagan tambalear nuestra fe. Examina tu cimiento de tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Tu cimiento está en la arena o está en la roca que es Cristo? Pon tu mirada en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús. Vemos este poder sobrenatural que todos se asombraban por la resurrección de Cristo, y tal vez te tenía por compartir muchos otros versículos, pero con esto voy a finalizar, porque con el entendimiento de la resurrección de Cristo está en la palabra. Si tú quieres saber más sobre la resurrección, algo que se me haya pasado, lee la palabra. Consíguete una Biblia y empieza a buscar más sobre Dios, sobre el amor incondicional de Dios, de que Él da vida a lo muerto y Él es el único que llama las cosas que no son como si fuesen. Y hoy Él tiene un propósito para ti, de que le conozcas, de que le sirvas. Quiero hacer una oración por ti y cerrar este mensaje. Gracias, Padre, por este nuevo día. Gracias por tu infinito poder, por tu misericordia, porque tu palabra, Señor, nos alienta, nos conforta y nos aviva. Examina en nosotros, Señor, si hay un grado de maldad. Examíname, Dios, porque he pecado delante de ti, he cometido maldad y mi pecado me separa de ti. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Reconozco que tú enviaste a tu Hijo, Señor Jesucristo, a pagar mis pecados en la cruz del Calvario, que Él derramó hasta su última gota de su sangre para redimirme, para justificarme ante ti, Señor, porque por gracia soy salvo, Señor, porque no es por obras para que nadie se gloríe, Señor, por tu gracia soy salvo, Señor. Reconozco que Él murió por mí en la cruz y que tú, Padre, le resucitaste al tercer día para darme vida eterna, que Él venció a todo principado, a toda potestad, que Él venció al reino de las tinieblas, que vencido está Satanás, porque tú triunfaste sobre de Él en la cruz del Calvario. Tú triunfaste sobre todo el reino de las tinieblas y venciste a ese reino de las tinieblas. Venciste a Satanás y a sus potestades y a sus legiones. Y sometidos están, porque tú los sometiste en la cruz del Calvario. Y ningún poder hay sobre mí de parte de ellos, porque tú nos diste vida eterna. Padre, reconozco que tú le resucitaste al tercer día. Convierte en mi corazón, Señor, ese templo de tu Espíritu Santo.
Reconozco que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador y que Él entregó su vida por mí en la cruz. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que yo tenga vida eterna. Perdona mis pecados. Recibo tu perdón este día, Señor. Gracias por tu amor incondicional. Gracias, Señor, porque tú lo diste todo por mí, Señor. Gracias por amarme tanto, Señor. Me pongo en tus manos en este día. Dame sabiduría, entendimiento, dominio propio, Señor. Ayúdame a perseverar en tu palabra, a no apartarme de ti, a volverme al primer amor, Señor. Gracias, Dios. Sosténme con tus ángeles, que tus ángeles acampen alrededor de mí en este día. Gracias, Dios. Te doy gracias, Padre, por tu poder sobrenatural, Señor, porque hoy entiendo la resurrección, que tú diste tu vida por mí y que resucitaste. Te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Alabado es tu nombre en esta mañana. Bendito es tu nombre, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga en este nuevo día. Sigue perseverando, no te desanimes. Si hay algo que se me haya pasado sobre el tema de resurrección, yo sé que fue un poco corto, un poco breve. Y si hay algo que quieras compartir, escríbeme en los comentarios, mándame un mensaje. Si tienes alguna petición de oración que quieras hacerme, que quieras poner en las manos de Dios para yo poder estar intercediendo por ti, para que Dios obre en favor tuyo de alguna forma, escríbeme por mensaje para estar orando por ti, para que Dios obre en favor tuyo. Y déjame decirte que Dios te ama, que lo busques con todo tu corazón, que perseveres en la palabra y que confíes en el proceso, que confíes en su Espíritu Santo. Dios te bendiga en este nuevo día, persevera y persevera en las cosas de Dios. Dios te bendiga. Amén.